computadora, sí puedo grabar. ¿Está compartiendo, profe? Perfecto. Sí. Bueno, para no. Es el momento para chusmearle las conversaciones de WhatsApp. Sí, mirá las conversaciones de WhatsApp. El momento ideal para darle todos los mensajes. Bueno, esta presentación. Bueno, el trabajo práctico que nos tocó hoy es de parámetros antropométricos. Bueno, básicamente arrancamos con crecimiento y nutrición en menores de 6 años. El crecimiento y desarrollo son los ejes conceptuales en los cuales a partir de los cuales se va a ir vertebrando la atención primaria de la salud. ¿Por qué se entiende de crecimiento y desarrollo? Sería como un conjunto de cambios somáticos y funcionales que va ocurriendo en el organismo, en el ser humano, desde su concepción hasta su adultez. Y bueno, ahora en este trabajo práctico vamos a estar hablando solamente de crecimiento y más adelante vamos a tocar el tema del desarrollo. Por lo tanto, el crecimiento lo vamos a definir como un conjunto de fenómenos somáticos que implican la maduración del organismo desde el nacimiento hasta la madurez en el ser humano. Bueno, tanto el crecimiento como el desarrollo son un proceso dinámico que interactúan diversos factores. Esos factores pueden ser genéticos, físicos, hormonales, socioeconómicos. Hay diversos factores. Pero esos factores se pueden dividir en factores intrínsecos y extrínsecos. En los factores intrínsecos entran lo que son los genéticos, que son de importancia primordial y que 3 factores ilustran el papel de la raza, sexo y familia. En la raza hay como una diferencia entre, por ejemplo, el desarrollo en una persona de color, de población negra como asiática. Por ejemplo, en la población, ponele africana, desarrollan más sus miembros inferiores más rápido que los de las poblaciones asiáticas. En cambio, si vamos a la parte del sexo, sabemos que la mujer siempre va más adelantada que el hombre en el crecimiento esquelético. Por ejemplo, a la hora de nacer, básicamente creo que está adelantado 2 semanas, después en la pubertad creo que 2 años, y en la infancia también creo que meses. Siempre la mujer va más adelantada en el crecimiento del desarrollo esquelético que el varón. Y después, por último, tenemos la familia, que generalmente los padres altos, una pareja de personas altas va a tener un hijo alto, y así sucesivamente. Y después, bueno, tenemos factores neuroendocrinos que, bueno, el control del crecimiento y la pubertad dependen básicamente del aparato hipotálamo hipoficiario, de hipófisis y las glándulas periféricas, que son células, o sea, poseen células que secretan hormonas y que, bueno, estas hormonas son compuestos químicos que van a generar cambios o acciones fisiológicas en otras partes del cuerpo. Generalmente las hormonas anabolizantes tienen un efecto en el crecimiento del esqueleto y también de los músculos y de las vísceras. Y después tenemos los frenadores de crecimiento, que son las anomalías viscerales múltiples y trastornos metabólicos graves, que un ejemplo de ellos sería las cardiopatías congénitas, si no lo dije mal, ahora lo estoy verificando, cardiopatías congénitas, que son frenadores del crecimiento. Por lo tanto, en el caso de que haya un niño que presenta un desvío en el crecimiento, hay que sospechar de estas situaciones y ver la causa.
Después tenemos los factores extrínsecos. Dentro de los factores extrínsecos tenemos la alimentación, que, bueno, acá dice, debe ser no solo suficientemente cuantitativamente, sino también cualitativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo tiene que tener los aportes calóricos necesarios, sino que también tiene que tener los nutrientes necesarios y vitales para el desarrollo y el crecimiento del bebé. Entre ellos tenemos los aminoácidos, los oligoelementos, después tenemos las vitaminas, y también es importante no solo en la alimentación del bebé, sino también en la alimentación del desarrollo del bebé intrauterino, o sea, en la alimentación de la madre, que eso hay que recalcar mucho. Después, por otra parte, tenemos los factores socioeconómicos. El ambiente del niño juega un papel importante, un medio y un ambiente favorables son necesarios para un crecimiento armónico. Hay evidencias que dicen que hijos de familias numerosas tienen baja estatura que aquellos que tienen un único hijo. Después, aquellos chicos que están en zonas de ciudades tienen altura, tienen, ¿cómo se dice esto? Tienen alta, tienen gran estatura que aquellos que están en zonas rurales, y después aquellos que se encuentran en situaciones de pobreza tienden a tener menor estatura que aquellos que tienen, se encuentran en situaciones de beneficio económico. Bueno, entonces los periodos de mayor riesgo respecto al crecimiento son el periodo prenatal completo, los 2 primeros años de vida y la adolescencia. Básicamente esto quiere decir que los 20 primeros años del ser humano es donde se desarrolla tiene el mayor crecimiento posible de tanto el esqueleto, de los órganos. Entonces, los 3 primeros años de vida es donde ocurre a mayor velocidad este crecimiento, y después, a medida que van pasando los años, va disminuyendo. En las mujeres el pico se va a encontrar a los 12 años de crecimiento, en los varones a los 14, y las mujeres van a poder crecer hasta los 18 años y los varones hasta los 20. Bueno, después tenemos periodos de crecimiento postnatal. Presentan 4 etapas. La primera infancia es desde el nacimiento hasta los 3 años, caracterizado por el crecimiento rápido. Después, bueno, es una etapa de riesgo sensible a las carencias nutricionales, infecciones u otras enfermedades. Y después tenemos la etapa de infancia, que de los 3 años a la edad puberal, o sea, es en ese periodo, y caracterizada por una velocidad de crecimiento constante. Después tenemos la etapa de aceleración o empuje, que, se basa más que nada en un periodo de rápidas transformaciones, aceleración y desaceleración de crecimiento en los diferentes órganos, después crecimiento del esqueleto, del aparato reproductor, de las gónadas, del sistema respiratorio y vascular. Y por último tenemos la fase de tensión final de crecimiento, que ahí es cuando el individuo tiene su mayor madurez en el crecimiento, llega a la madurez, y ocurre a partir de la mitad de la segunda década de la vida. Dai, a estas etapas, las 4 etapas y sus características, les encanta aparecer en los parciales. Les encanta aparecer en los parciales, en forma de cuadrito, en forma de pregunta, así que subrayensela bien en el tracto. Bien. Después seguimos con los factores de riesgo para el crecimiento. Bueno, los factores del niño serían, encontramos bajo peso al nacer, patologías sobreagregadas, ausencia de lactancia materna o destete precoz. Después, en los factores relacionados con el vínculo de madre-hijo, tenemos lo que sería el analfabetismo materno,
niño abandonado, carencia afectiva, pareja inestable, madre adolescente, entre otros más. Después, dentro de los factores socioeconómicos, encontramos lo que sería accesibilidad y sistema de compras de alimentos, familias numerosas, lo que venía diciendo en la diapositiva anterior. Después, más de 2 hermanos menores de 5 años, y así podemos seguir. Y dentro de los factores del medio ambiente, tenemos lo que sería hacinamiento, sin disponibilidad sanitaria discretas, sin provisión de agua potable y entre muchas otras cosas más, que estos serían los factores que ponen en riesgo el crecimiento de un niño. Entonces, es importante prevenir, es esencial el acompañamiento de los padres en el crecimiento, el acompañamiento del padre en la crianza, y después también es importante la educación de la salud, que esta última es muy importante en la atención primaria de la salud. Por lo tanto, a partir de esto podemos lograr el máximo desarrollo de su potencialidad física, intelectual, social y espiritual. Otra cosa también que es importante es la visita de salud, que bueno, es una herramienta de prevención e intervención temprana que generalmente son actividades programadas y que van destinadas a la población infantil. Por otra parte, también hay que destacar que en nuestro país una de las causas de retardo de crecimiento es la desnutrición infantil, que, bueno, generalmente para poder evaluar si un chico está desnutrido se utilizan métodos antropométricos, que, bueno, se los utiliza por su sencillez, por ser prácticos, porque, o sea, son fáciles de entender, y también una de las causas de la muerte infantil en nuestro país es la desnutrición, pero no solamente la desnutrición, sino también se le pueden sumar otro tipo de situaciones, como por ejemplo las infecciones. Bueno, entonces, por lo que si detectamos tempranamente déficits nutricionales, podemos estar actuando en la prevención de las dificultades de aprendizaje sobre la mortalidad infantil, que eso es lo más importante. Después, bueno, dice, ¿cómo lograr un adecuado crecimiento de nuestra población infantil? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, para evitar el tema o sea, para poder abordar que la población de niños en cierta región tengan un buen crecimiento, primero se tiene que actuar en la educación para la salud y después una valoración antropométrica. Pero no solamente eso, sino también hay que incluir políticas globales que ya incluyen condiciones de vivienda, trabajo, recreación, y que pueden generar una vida digna de esas personas, y además no solamente se va a incluir el equipo de salud, sino también a otros sectores. No va a ser un trabajo solo interdisciplinario, sino multisectorial, que eso también se busca. Después dice evaluación nutricional antropométrica. No sé por qué me cuesta tanto pronunciar esta palabra. Es un trabalengua. Sí, bueno, los parámetros o las mediciones antropométricas son adecuadas para usar en la atención primaria, pero es lo que yo venía diciendo, que son métodos de confiabilidad, de bajo costo, que el personal necesario para ponerlo en práctica, o sea, no se requiere mucho. Y después la practicidad y sencillez en la interpretación de los resultados. O sea que es un método muy utilizado. Pero tampoco hay que confiarse porque básicamente, esto lo va a decir mi compañera después más adelante, pero los valores antropométricos, o sea, es la medición de la talla, el peso, pero no solamente hay que confiarse en esas medidas, sino que también hay que tener en cuenta los factores en los cuales crece el niño y también la familia, porque se presentan casos en que, por ejemplo, un chico puede ser de bajo peso, pero por ahí
la mamá y el papá también son de bajo peso, o no necesariamente tienen que estar desnutridos. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta no solamente ese valor, sino también todos los factores del entorno. Entonces dice, formas de evaluación. Hay dos formas de evaluación del crecimiento y el estado nutricional. El transversal básicamente se basa en la medición, ya sea de la talla, por ejemplo, peso, porque nos habla del tamaño alcanzado en un determinado momento. Por ejemplo, peso y edad, talla y edad, es en ese momento. En cambio, la evaluación longitudinal es una serie de mediciones que se le va a hacer al niño y que se va a realizar una curva para poder analizar el desarrollo del crecimiento. Son dos cosas completamente diferentes. Bueno, y acá tenemos gráficos que, por ejemplo, en la primera figura podemos ver, en este caso, que tanto el peso y la edad es un desarrollo normal porque la curva es paralela a las demás dentro de los parámetros normales. En cambio, en la figura 2 podemos ver que la curva va hacia abajo. Entonces acá ya estamos presentando peso anormal, por lo que podría decirse. Y bueno, y acá la curva va para arriba. Un crecimiento, no, mentira, crecimiento lento, crecimiento rápido. Y nada, estos son los gráficos que se va basando el médico a la hora de la evaluación antropométrica. Bueno, indicadores antropométricos. Bueno, acá tenemos peso corporal en un bebé recién nacido hasta los 2 años. Se va a medir el peso en una balanza palanca. Si es a domicilio, generalmente se puede llevar una balanza romana, pero bueno, lo ideal es que lo tomen en este tipo de balanza. Generalmente al bebé se lo coloca, como muestra acá en la imagen, y bueno, se va tomando las mediciones. Se tiene que poner al bebé sin ropa, y en el caso de que no se puede sacarle la ropa, después se lo resta en el peso. Después tenemos longitud de cúbito supino, o sea, es para bebés menores de 2 años. Se lo acuesta al nene y bueno, lo que se hace para poder medir la longitud, se necesita de un instrumento que tenga una superficie horizontal, una superficie vertical, se necesita un ayudante, el médico necesita un ayudante, generalmente es la mamá, que bueno, va a tratar de colocar al nene que la parte cefálica pegue con la parte horizontal y bueno, el que esté midiendo, que en este caso sería el médico, va a tratar de colocar las piernas, enderezar las piernas rectas, cosa que los pies estén en ángulo recto con la superficie horizontal. Bueno, y acá es para menores de 2 años. Después, una vez que pasamos a mayores de 2 años, al nene se lo mide parado y bueno, para poder medirlo se va a tener que tener una superficie vertical, después una superficie horizontal que esté en ángulo recto. El nene va a tener que poner sus talones, nalgas y cabezas en contacto con la superficie vertical, va a tener que estar descalzo, va a tener que tener los talones juntos y los hombros relajados y se le va a pedir que inspire y así va a poder estirarse lo más que pueda. También el médico va a agarrar en la parte de los huesos mastoides y va a tratar de estirar la cabeza, básicamente. Y bueno, ahí va a poder tener la medición exacta de la altura del nene. Después, bueno, el perímetro cefálico, bueno, se pasa una cinta alrededor de la cabeza del niño. Bueno,
se va a tratar generalmente en un recién nacido, a las 48 horas de vida se tiene que tomar, y bueno, se va a poner alrededor de la cinta, en la cabecita del bebé, hasta tener el perímetro máximo. Generalmente se lo va a poner paralela al plano de Frankfurt, que es como, no tengo imágenes acá, no me avivé de ponerlo, pero sería más o menos a esta altura. Después les paso un video. Sí, va a ser mejor. Sí, mejor. Y nada, se va a tratar de medir la cabecita, y generalmente, una cosa que me faltó decir era que, bueno, nada, los bebés, cuando se les toma la medición de la cabecita, tienen que estar tranquilos, no tienen que estar llorando, porque pueden ser que aumente su perímetro 2 centímetros. Ujú. Así que nada, ahora sigue mi compañera Rocío con los índices antropométricos. Bien. Bueno, no sé si preferís hoy que yo comparta pantalla para ir moviendo la imagen o la pasás vos nomás. No, como vos quieras. Bueno, Yo te vemos llamo. qué onda. Dale. Bueno, dale, pasa. Bueno, yo voy a explicar un poquito el tema de los índices antropométricos y los gráficos, que hay varios en el PDF, pusimos algunos, y cómo leerlos. Bueno, los índices antropométricos, como puse ahí, son... No pases todavía, Dai. Gracias. Son combinaciones de medidas que permiten caracterizar un déficit o un exceso, son insuficientes para diagnosticar, es decir, te dan un indicio de algo, pero a partir de ahí hay que investigar, no sirve para diagnosticar. Ujú. Y un dato interesante es que las tablas están hechas por la OMS en base a niños que han crecido, que han sido criados en condiciones óptimas, ¿no? Que han llegado que han digamos, alcanzado su potencial genético. Y bueno, después que las unidades de medida es percentilos en todas las tablas. Ahora sí voy a Son pasar. temas también, Rocío, de alimentación, porque antes las tablas que teníamos, que eran de la OMS, se habían hecho con chicos que tomaban mamadera, que no tomaban la teta. Claro, no es, digamos, una cosa de que es frecuente. Lo que figura como normal no es lo frecuente, es lo óptimo, Acá lo ideal. lo que se hizo fue, como las tablas que teníamos, les explico un poco la historia, porque antes teníamos tablas hechas con chicos de Estados Unidos, que son genéticamente por ahí diferentes a todo el resto del mundo, que habían sido alimentados con leche de fórmula, por lo tanto eran más altos, más gordos, y entonces vos venías y pesabas a un chico nacido acá en la Patagonia y te parecía como desnutrido y petizo, si lo medías en esa tabla. O medías un japonesito y te parecía que era petizo y desnutrido. Entonces uno, en base a esas tablas, eh, metías al chico bajo un rótulo. Este chico está bajo de peso. ¿Te imaginás decirle eso a una mamá? Ese chico está bajo de peso, entraba bajo un plan de nutricionista, pedirle análisis, lo que significa una madre que le digas que tu hijo está desnutrido, todo un problema, porque hacíamos diagnósticos con las tablas, por eso te dicen ahí que no hay que hacer diagnóstico, ¿no? Entonces la Organización Mundial de la Salud empezó a estudiar en base a estudios científicos y veían por ahí que los bebés amamantados exclusivamente por 4 a 6 meses eran más delgados que los bebés que tomaban biberón. Naturalmente eran más delgados que los alimentados con fórmula. Vieron que esto pasaba porque la leche de vaca tiene muchas más proteínas, más caseína, lo que vimos en el práctico de lactancia, ¿se acuerdan? Y las proteínas que tienen son para el músculo del ternero, que tiene que pesar 400 kilos en un año. Lo cual no es muy bueno para el ser humano, ¿no? Porque aumenta el riesgo de obesidad, un montón de otras cosas que vimos también en el práctico de lactancia. Vieron que la talla también es un poquito inferior en el primer año, y el perímetro cefálico, por el contrario, es mayor en los bebés que toman la teta. Entonces empezaron a decir, bueno, vamos a ver cómo crecerán los chicos correctamente alimentados, con lactancia exclusiva por 6 meses, después con alimentación complementaria oportuna, hasta los 2 años tomando la teta y comiendo cosas saludables.
en ambientes donde la embarazada no fumó, donde no se fuma en la casa, donde la embarazada hizo todos los controles, donde el feto era un feto único y no había mellizos, donde no había patología, digamos, todo ideal, que la mamá se vacunó, que el bebé se vacunó, por eso es una tabla prospectiva. Y aparte investigaron chicos de todo el mundo, chicos de Asia, chicos de América Latina, chicos de Rusia, chicos de todas las razas, chicos de Japón, investigaron como 6.000 chicos, los siguieron durante 8 años, para que la tabla representara a toda la humanidad, no solamente a los yanquis que tomaban mamadera. ¿Se entiende? Acá Sí, la Lauti. pregunta si EU significa eutrófico. Sí, EU significa Sí, sí. Ahí les explico las referencias porque, bueno, eso lo agregamos ahí. La Organización Para que Mundial de la Salud quiso hacer unas tablas prospectivas de cómo deberían crecer los chicos si se hace todo bien. Si toman la teta, si se controla el embarazo, si no hay tóxicos, es decir, tabaco, si se aplican las vacunas, cómo debería ser el crecimiento en un chico con todo óptimo, alimentación, controles, vacunas, ¿sí? Sin tóxicos. Y lo maravilloso que descubrieron es que hasta los 2 años, todos los chicos, sean de la raza que sean japoneses, sean noruegos, crecen igual. Es decir, el potencial genético que tienen es exactamente el mismo. ¿Sí? El potencial genético es lo mismo, seas chino, seas noruego, crecemos siguiendo estos percentilos que va a presentar ahora Rocío. ¿Sí? Después de los 2 años empieza a aparecer más que nada lo epigenético. ¿Se entiende? Eso es la maravilla que tenemos genéticamente, ¿no? Que somos el mismo bicho, somos de la misma especie. Homo sapiens sapiens, digamos. Siguiendo la alimentación complementaria oportuna, tomando la teta hasta los 6 meses, haciendo todo perfecto, creceríamos todos iguales hasta los 2 años, perfectamente igual, seas de la raza que sea. Después empieza a influenciar la epigenética, ¿sí? Y es bastante reciente, profe, esto. Esto es muy reciente, sí. Sí, se tiraron al diablo todas las otras tablas y hasta los 2 años todos se miden con estas tablas, ¿sí? Con lo cual es mucho más justa la medición, ¿sí? Ya después de los 2 años se empiezan, aparte se hicieron por primera vez tablas de índice de masa corporal para los recién nacidos hasta los 2 años, que antes no había. Y estas tablas tienen más sensibilidad para detectar, no tanto la desnutrición, para detectar la obesidad y el sobrepeso, que es el mal que aqueja ahora a la humanidad, ¿sí? Y a la infancia. Bueno, ahora te sigo. Claro, que es más útil que la tabla que relacionaba el peso con la estatura. Sí. Que eran esas 2 variables, es mejor el IMC. Bueno, no importa, el IMC viene después. Sí, bueno, esta tablita es la historia, siga. Es de peso en función de la edad, como vemos en el eje Y, ahí está el peso en kilogramos, y la edad están los meses en realidad, hasta los 24 meses, que son los 2 años. Ahí en el cuadrito amarillo, me faltó decirles que acá a la derecha, esos son los percentilos, 3, 10, 25, así. Y en el cuadrito amarillo puse las referencias, que esto es lo que nos van a indicar, depende de dónde caigan las mediciones del nene. Si cae debajo del percentilo 3, que es la línea de abajo, lo que nos indica es que el nene está o desnutrido, pero como siempre hay que investigar bien más. Me va a ser mejor que compartas vos, Rocío, así podés señalar. Sí. Estoy del celu, profe, si no voy a tener que hacer zoom. ¿Estás en el celu? Sí, no puedo entrar de la compu. Pero, bueno, no sé si ven bien de ahí. Sí, vemos bien. Pero vos tenés que marcar, Daima está marcando los percentilos ahora, no está marcando la edad. Marcar los percentilos son las rayas, que el caminito. ¿Ahí? Ahí, eso, Esos son el percentilo 3, que es el último. El 3 es la de abajo del todo, que ahí, bueno, a la derecha dice... No, esos son la edad, La edad.
Este está marcando los percentilos, que son los caminitos. El último. ¿Viste a la derecha ahí? Ese es el 50. Del 97 al 3. Ese es el 50. El de abajo es el 25. Vos recién marcaste el percentilo 50, el más negro. Claro. El de abajo es el 25. El de abajo el 10 y la primera rayita es el 3. Ahí a la derecha lo indica, a la derecha del cuadro. Bueno, entonces decía que un percentilo menor al 3 indica un peso bajo. Después un percentilo entre el 10 y el 3, digamos las dos últimas rayitas, indica un riesgo nutricional. El niño o la niña eutrófico o eutrófica se encuentra dentro del percentilo 10 al 97, es bastante amplio. Luego riesgo de sobrepeso es entre un percentilo 85 y 97, ahí hay que observar más detalladamente, y sobrepeso ya es arriba de el percentilo 97, que es la línea de arriba del todo, digamos. ¿Esta? Claro. Claro. Arriba de eso se considera que el niño tiene sobrepeso, y ahí hay que investigar las causas, ¿no? Pásame por favor a la otra. En un adulto sería obesidad, digamos, pero acá, como es un niño, se dice sobrepeso. Claro. Bueno, esto es talla o estatura, en función de la edad también. Como vemos, la talla está en el eje Y, está en centímetros, abajo vemos los meses, las rayas verticales en negro, bien oscuras, son los años. Bueno, mayor al percentil 3 es una talla normal, y menor al percentil 3 es una talla baja. Ahí también hay que tener en cuenta el tema del factor genético, hay que preguntar por la familia, capaz que los papás son chiquitos también, de estatura, etc. Digamos, no nos dice mucho. Lo que hay que siempre prestar atención es el tema de cómo va la curva, ¿no? Porque si se mantiene siempre paralela a alguno de los percentilos, aunque sea baja, pues sí, bueno, el crecimiento es normal. Ya si hay una variación, sube de golpe, baja de golpe, bueno, ahí hay que prestar atención. Pasame, Dai, porfa, la otra diapo. Esto es lo mismo para varones, la otra diapo. Bueno, este es el famoso IMC, que relaciona el peso, o la masa, mejor dicho, en kilogramos, con la talla en metros, la estatura. Se usa en niños, se usa también en adultos, y por ahí es mejor esto que los otros parámetros para definir algún riesgo o sobrepeso, alguna situación de ese estilo. Es el más adecuado en realidad para definir sobrepeso o desnutrición, siempre en niños mayores de 2 años. ¿Sí? Es específico para cada edad y cada sexo. Siempre, como dije, se requieren datos adicionales, y está correlacionado con riesgos para la salud, por eso se usa mucho, y es el que mejor refleja un poco la adiposidad. Imagínense que un nenito con IMC alto generalmente indica que tiene mucha grasita, porque no va a ser un nene muy musculoso, también podría ser masa muscular, pero en un adulto es medio raro, sería medio raro que un bebé sea así. Y bueno, ahí puse las referencias también, que ahí se las voy a leer. Obesidad es arriba del percentilo 97, que ahí se ve la raya roja, que está arriba. Esta tabla no es la que está en el TP, esta es de la OMS, pero como se veía mal la del TP, puse esa. Entonces, arriba del percentil 97 es obesidad, y se considera grave si hay más de 3 mediciones seguidas ahí arriba de esa línea. Después, sobrepeso se considera cuando las mediciones caen entre el percentil 85 y 97, que está en naranja y rojo. Está buena la tabla esta. Normal entre el 10 y el 85. En riesgo nutricional entre el 10 y el 3, que como ven el 3 también se encuentra en rojo, y desnutrición aguda o emaciación menor a 3. O varias mediciones debajo de la línea del percentil 3 ya se consideraría como una desnutrición grave.
Así que, bueno, pásame por favor. No sé si lo entendieron, pero está muy útil. Esto es lo mismo, pero para varones. Y seguí nomás, Dai. Vieron la velocidad no les- con la que crecen, ¿no? Los chicos al principio, ¿no? Eso muestra cómo la época en la que más crecemos, Claro, mira, volvé, Dai. volvé. Sí, por fin. La, Vieron que esta tabla tiene del nacimiento al año. La que está claro, en el TP tiene del año en adelante, pero ahí se ve como un crecimiento muy acelerado. muy Y acelerado la el fórmula, crecimiento al año, y después ahora en la que sigue, de vuelta hacemos ese semejante crecimiento acelerado en la adolescencia. Bueno, seguí, te dejo hablar a vos. sí, no, me faltó decirles nomás la formulita, que era el Ah, peso dividido la talla, dividido la talla. Así se calcula, en kilogramos, dividido metros, dividido metros. Ahora sí, Dai, seguí a velocidad. La otra. Bueno, esto es importante. La velocidad de estatura o la velocidad de crecimiento, esa es la misma tabla, pero bueno, le quise dar zoom. Volví a la anterior, por favor. ¿Esta? No, la azul. la otra, la azul. Sí, está recortada, la otra era para que... La siguiente. Era azul también. La ¿Esta? celeste, la celeste. La otra, esa, la velocidad de estatura. Sí, está Esta. recortada para que se vea bien, pero me la cambiaste de vuelta. Bueno, no importa. La cuestión es que para marcar la velocidad de crecimiento siempre hay que mínimo tener 2 mediciones que estén separadas en un intervalo no menor a 3 meses. ¿Sí? Ahí lo puse porque eso es importante. Un retardo del crecimiento es cuando la línea que vamos a trazar cae debajo del percentilo 10 o debajo del percentilo 25 en 2 mediciones consecutivas. Esta curva es importante porque nos va a mostrar si el nene, digamos, la velocidad de crecimiento se enlentece o se acelera. Supongamos que se enlentece, ahí vamos a ver por qué el nene está creciendo a un ritmo menor en determinado periodo de tiempo, que es lo que pasó ahí. Y bueno, hay que investigar, pero es muy importante y es más útil que la talla, por ejemplo, de medir la talla solamente. Esto, por Y ejemplo, si ustedes no hacen esto, no diagnostican lo que tuvo Messi, ¿sí? Que tuvo un déficit de hormona de crecimiento. Ustedes sabían que Messi tuvo un déficit de hormona de crecimiento, ¿no? claro, venía bien y en algún momento empezó a crecer más lento. Empezó a crecer por debajo del percentilo 10, y Messi tuvo que inyectarse durante toda su adolescencia hormonas de crecimiento, ¿sí? Por esa razón tuvo que viajar a España, porque ahí le pagaban gratis el tratamiento de la inyección de hormona de crecimiento. Y así nos quedamos sin Messi. Y esta pregunta también suele aparecer, le hacen calcular la velocidad de crecimiento haciendo la formulita que está también en el trabajo práctico. No sé si la vas a contar. Es con una regla de 3 simples. Claro. Bueno, yo la hice, pero no sé si por ahí la explico así al aire, por ahí se Sí, confunde, pero está los chicos explicada bien en el TP. Y se trata de calcular cuánto creció en centímetros el nene en un año. A veces no vamos a tener siempre el dato, 2 mediciones justo en el mes donde nació el nene, o sea, justo al año. Entonces, bueno, calculamos con una resta cuánto creció en tantos meses, después calculamos cuánto creció en un año. Es como sacar esa medida, centímetros por año, que lo pueden ver en el eje Y, en función de la edad. Es una velocidad. Bueno, pásame de ahí. Por fin. Yo lo subí, profe, el TP al RE, pero no sé si lo marqué bien. Está bien. Esto es el perímetro. ¿Cómo? ¿Subiste el trabajo práctico? Sí. Ah, bárbaro. El perímetro cefálico, esta es la tablita de 0 a 5 años, se toma siempre en todas las visitas, todas las consultas, todos los controles. Es muy importante, lo más importante es la pendiente,
que dijimos siempre hay que prestarle atención, porque eso es lo que nos va a indicar un verdadero problema. Y bueno, se considera un perímetro cefálico normal entre el percentil 3 y 97. Así que, bueno, prácticamente si cae dentro del rango de donde están las rayitas, que ahí lo pueden ver. Creo que ya está la diapo. A ver, ahí, pásala. Sí, esta es una partecita del TP que está buena para citarla, que dice: la identificación de los factores condicionantes radica en el cómo se deberán priorizar las acciones que el equipo de salud desarrollará, y es una responsabilidad ineludible dentro de la atención primaria de la salud. Y bueno, con esto finalizamos ya De la presentación, perfecto, muy linda la presentación. Tenía una fotito de Bob Esponja, loco, no la pusiste. Ay, la fotito de Bob Esponja. Estaba Bob Bueno, Esponja. espero que nos hayan entendido, chicos. Ahí está. Ahí está Bob Esponja. Ay, qué lindo. Muy bueno, dice Franco. Ay, gracias. ¿Estuvieron claras las chicas? Sí, estuvo muy... Lástima que no- Muy bien. Lástima Yo que puedo no puse. entender mejor los gráficos. Lograste entender mejor explicado cuando te lo explica alguien, ¿vieron? Muy bien. Te Y no es costó. lo mismo leerlo que te lo expliquen. Claro. Y vos, Rocío, lograste entenderlo muy bien, a pesar de prepararlo solita. ¿Cómo hiciste? No, bien, me puse a... Por ahí algunos gráficos los saqué de la OMS porque no se veían bien. Y puse a hacer el TP y con eso o lo entendés, para poder marcarlo, ¿viste? Hay que... Claro. Esto, por lo Eso. general, en el parcial práctico, la parte práctica es que les dan el peso, la talla, la edad de varios chicos y chicas, y ustedes lo tienen que hacer el puntito en la tabla, y decir si está bajo peso, con riesgo de sobrepeso, riesgo o eutrófico, ¿sí? Esa es la parte práctica de este práctico, ¿sí? ¿Lo consiguieron el muñeco? Yo no, profe. Bueno, ¿se van a medir la cabeza ustedes mismos? Sí. Sí. ¿Consiguieron centímetro? Ay, Dai, estás cada vez más oscura, prende la luz. Hola, voy a tratar de abrir las cortinas, ya vengo. Primero les paso el video, o primero medimos la cabecita. Bueno, yo tengo un centímetro muy paquete, miren, regalo de un laboratorio, que tiene la formita de la cabeza, ¿ven? Y se mide así, y se pone la cabeza directamente del bebé. Y el plano de Frankfurt es un plano donde uno tiene que poner el ángulo, el ojo, y tiene que estar paralelo al piso, una raya imaginaria que va de la oreja al ojo, ¿sí? Es el ángulo. Y es importante que el bebé no llore, ni esté enojado, ni esté a los gritos, porque como el bebé todavía no tiene las suturas cerradas de la fontanela, vieron que el bebé tiene fontanelas, cuando nace los huesitos del cráneo no están suturados, porque se colapsan para poder pasar por el canal del parto. Entonces tarda un año en suturarse el cráneo. Y tiene la fontanela acá arriba. ¿Vieron alguna vez un bebé? ¿Tocaron la fontanela que tiene un huequito acá triangular, como romboidal? Sí, muy feo. No. Tiene un huequito que es un hueco donde uno tiene la meninge directamente, y toca el cerebro, porque el hueso todavía no está osificado. Entonces, cuando llora, la presión intracraneal hace que pueda aumentar hasta 2 centímetros la cabeza. Pero, profe, ¿cómo haces que no llores si le estás poniendo 1 centímetro en el ojo? Y le decís a la mamá que le cante, que le hable, que le sonría, que le dé la Yo teta. también lloraría, no lo culpo. Por lo general, yo calmaba a todos diciéndole ponerlo a la teta. Y listo. Mientras están tomando la teta, uno los puede vacunar, los puede medir, los puede pesar. Entonces, bueno, si no tienen este coso, este es fácil, porque vos lo pones acá en la cabecita, apretás un botoncito y se cierra, ¿ven?
y ahí está. Ese está buenísimo, profe. Está buenísimo. Y acá me marca que tiene, pobre, es medio microcefálico mi bebé. Uy, esperen que Isaac salió de la reunión y volvió a entrar. Este tiene, acá te marca, del lado donde termina, tiene 19 centímetros de cabeza. Es medio microcefálico mi bebé, pobrecito, no tomó la teta. Pero ustedes lo que tienen que hacer con el centímetro de ustedes es pasar bien por el perímetro mayor de la cabecita del bebé, es decir, ver que tome bien la parte frontal y la parte del occipucio, ¿sí? Y ver cuánto mide. El centímetro, como siempre, tiene que ser inextensible, es decir, que no se estire, y medirle la cabeza, ¿sí? Si no, se mide en la cabeza suya propia, ¿sí? Agarran el centímetro, que no tengan hebillas, que no tengan colitas. Vos, por ejemplo, Mayra, te tenés que desarmar el rodete. ¿No tenés centímetro? El mío es de 33. ¿Cuánto tenés? 33. 33 de cabeza. No, vos no. Entonces se ponen, Ah. se ponen el centímetro también, siguiendo la cosa es que sea paralelo, ¿sí? Y ven a dónde marca, se lo marcan con la uña, a dónde llegó, y miren cuánto tienen de cabeza. Yo tengo la cabeza muy grande, me da vergüenza decirlo. Hagamos un concurso de cabeza. Siempre hacemos un concurso de cabezas a ver quién es el más cabezón, porque a mí siempre me da vergüenza que sea la más cabezona de todas. Me saco la hebilla. Ahora me medí con hebilla y tenía 60, así que casi me agarro un infarto. A ver, el concurso de cabezas. Acuérdense que tiene que ser paralelo, ¿sí? La línea de Frankfurt es paralela a la línea que va del ojo a la oreja, y se miden con el centímetro a ver de dónde llego yo. A ver quién gana. 59 tengo de cabeza, Dios mío, qué horror. A ver quién me gana. Bueno, yo evidentemente lo que tengo que hacer con el Está 53. Ay, casi me alcanzás, Mayra. Sí. Está empatada. 56, profe. 57 yo. Ay, casi me alcanzás, casi me alcanzás. 56, 57, vos, Cami, ¿cuánto? 56. Ay, están todas iguales. Yo 53. Tengo la cabeza re chica. ¿Quién 53? No, vos dijiste 56. No, 53. Me diste de vuelta, te me diste mal. Cami dijo. ¿Posta? ¿Es ahí? Yo voy a tener que hacerlo con arriba. el viento. Estás midiendo muy abajo, Mayra. ¿Ahí? Mayra, ahí. Tenés que agarrarte bien la frente. Como vincha. Como una vincha. 54. Bueno, está bien, está mejor, estás dentro de lo normal. Nosotros somos cabezona. Yo no cuando voy a comprar un sombrero paso vergüenza, no me entra ninguno. Una vergüenza. Mi papá me heredó la cabeza. Cuando era chiquita me decía, ¿qué te pasa, hija mía? Y así me estaba... Le gané a papá, ¿Cuánto? ¿Qué pasó? 64. ¡Me ganaste! ¡Bien! No, mi papá. Mi ¿Te papá. midió? ¿Tu papá te midió? Uno que me ganó. No, papá. ¿Vos le mediste a tu papá? Ah, tu papá nos ganó a nosotros entonces. ¿64? Y yo 58. Ah, bueno, pero tu papá me ganó, me sacó el puesto, qué suerte. Me sacó el puesto de... Bueno, decir a tu papá que cuando vaya a comprarse sombrero me compre uno para mí. Sí, también los lentes. Es difícil. Ah, los lentes también. Igual que yo tengo un ojo acá, parezco un caballo, ¿viste? Tengo los ojos tan separados que cuando iba a ver un microscopio nunca podía hacer visión binocular, jamás. Cuando me voy a hacer anteojos los oftalmólogos se matan de risa conmigo. Tengo que cuando la persona no tiene, o sea, a simple vista no tiene una cabeza tan grande, pero cuando se la mides es bastante grande porque el hueso, o sea, la parte occipital sí. está bastante prominente. ¿Eso es que es algo anormal o es No, normal? por lo general no. Ahora los bebés, como
algo que pasó con los chiquitos, pues, Rafaela, ¿cuánto te mediste? No, no tengo un metro acá. Pensé que tenía el de la caja de herramientas, pero se lo llevó. ¿Y Lautaro, te mediste la cabeza? Franco, ¿te mediste la cabeza? Sí, profe, hice medio malabares porque tampoco tengo un metro, así que agarré como un cordón, lo puse en la mesa y lo medí con la regla, lo que medía, digamos, el cordón. ¿Hiciste algo? Y me dio 57. Más o menos todos iguales. 56, Lauti, dice también. Todos vieron, todos más, ese es el tamaño normal. 55, 56, 57. El papá de Isaac y yo somos unos exagerados. Y los 59 que me pidió a mí, que eso es que cabezón también. Sos exagerado también, vos. Sos un cabezón. Nosotros somos unos, tomamos, y encima no sé, no tengo explicación porque creo que tomé 6 meses la teta nomás. Así que no. ¿Qué les iba a decir? Ahora los bebés, como se acuestan al boca abajo, los chiquititos, los primeros meses suelen tener turricefalia, se llama. La cabeza les crece así como en torre, la cabeza crece así como a esto aplastado, en vez de tener la forma normal que tiene este bebé, les crece esto aplastado y les crece para arriba un poquito. Pero las mamás se preocupan porque los bebés quedan medio raros, como medio marcianitos, ¿vieron? La cabeza aplastada les crece para arriba, se ven medio raros y hay que tranquilizarlos a la más que es por la posición, porque el cráneo es blandito y se llama turricefalia, no es que le va a quedar así, apenas empiezan a moverse, a caminar, todo, va a adquirir la forma redondita la cabeza. Eso es por la posición en la que duerme. Pero profe, y esto será, o sea, el tamaño del cráneo, digamos, es en proporción al encéfalo. O sea... es en proporción, sí, al encéfalo, al encéfalo, sí. Ahora, que el encéfalo sea más grande o más pequeño no significa que sea más inteligente, por lo general. Claro, no. Estudiaron el cerebro de Einstein, no pesaba mucho más que el cerebro de cualquier otra persona. La única diferencia que encontraron es que había muchas más células de la glía en el cerebro de Einstein, que son las células que interconectan los hemisferios. Esa fue la diferencia que encontraron en el análisis que hicieron del cerebro de Einstein. Otra cosa que iba a hacer, por ejemplo, las cabecitas de los bebés prematuros, también suelen ser diferentes, más alargadas y también más, al revés, más oblongas para este lado, porque están mucho tiempo acostaditos de costado en la incubadora y suelen crecerle las cabecitas de forma diferente. Y tienen la carita más alargada, eso por lo general también se suele corregir, pero no tanto. Se les nota más la carita de que fueron prematuros y también por otros problemas, ¿no? También porque respiran con el respirador, bueno, otros dramas. Bueno, ahora voy a parar la grabación y les voy a mostrar